Mayo de 2024. Luka Doncic marca para siempre la carrera de Rudy Gobert. Aquello fue la culminación de un largo proceso de odio contra el francés. Horas y horas de debates en televisión, redes y medios de comunicación que venían a decir que un 4 veces defensor del año era poco menos que un fraude, que era incapaz de parar un taxi y que sufría enormemente en el cambio ante estrellas. La realidad, como siempre, era mucho más complicada. Y estos playoffs de 2026 han servido a muchos para cambiar su opinión sobre Rudy Gobert y finalmente recuperar su condición como uno de los mejores defensores interiores de este siglo XXI. Hoy en mi canal vamos a analizar cómo lo está haciendo Rudy Gobert desde el punto de vista defensivo y sobre todo cómo un buen rendimiento ante los San Antonio Spurs después de lo visto frente a Denver Nuggets puede ser suficiente como para cambiar para siempre el legado de Rudy Gobert. Mi nombre es Sergio Rabinal, este es mi canal, soy comentarista NBA en Prime Video y me puedes ver también en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hago, déjame un like, suscríbete para apoyar el canal y un comentario con tu opinión de la temporada de Rudy Gobert. Vamos con el vídeo, arrancamos. Still Michael Jordan. Doncic pulls up, three-pointer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Quería dedicarle un vídeo a Rudy Gobert, lo quería haber hecho la pasada semana, pero me fue imposible con todos los análisis que tenéis en Gigantes ya de los equipos eliminados y su panorama de cara a la próxima agencia libre y mercado de traspasos. Quería dedicarle este espacio a Rudy Gobert porque lo que está haciendo en esta postemporada y también lo ocurrido en el primer partido de las semifinales de conferencia frente a San Antonio Spurs con Victor Wembanyama delante está a otro nivel. A pesar de ser un jugador ya en el último tercio de su trayectoria, está consiguiendo todavía definir los partidos desde el punto de vista defensivo. Y no, Rudy Gobert nunca ha sido un grandísimo defensor desde el punto de vista individual en el 1 contra 1, sino que su impacto, su capacidad defensiva venía por lo que ayudaba, valga la redundancia, en ayudas, en rotaciones, como intimidador en los aledaños del aro. Todo eso es lo que permitía a sus equipos, primero en Utah Jazz y después en los Minnesota Timberwolves, a convertirse en una de las mejores defensas de toda la NBA. Tengo aquí unos cuantos datos básicos del rendimiento de Rudy Gobert hasta el momento. Son más de 7 puntos, más de 10 rebotes, más de un tapón, más de un robo, por encima del 50% de acierto en tiros de campo. Ante los Denver Nuggets tuvo partidos absolutamente sensacionales en ataque, dentro de las limitaciones que tiene Rudy Gobert, porque es un jugador con un rango de tiro minúsculo, que se reduce única y exclusivamente al aro, y que también desde el tiro libre sufre bastante. Y esto, lo que hemos visto en la anterior eliminatoria y en el primer partido ante los Denver Nuggets, sirve para confirmar algo que llevábamos avisando desde hace mucho tiempo a aquellos que ponemos atención en los datos, en la estadística avanzada, que vamos mucho más allá de lo que son el box score, de puntos, rebotes, etc. Hablamos de impacto, hablamos de estadísticas avanzadas, hablamos de cómo Rudy Gobert condiciona los ataques rivales y es uno de los jugadores más importantes desde el punto de vista defensivo de toda la competición. Ahora tiene un gran reto como es Victor Wembanyama, que es probablemente el mejor jugador two-way de toda la competición. Ya sabéis, two-way significa que tiene un gran impacto en ambos lados de la cancha, no solamente en ataque o en defensa, sino en las dos. No significa que sea el mejor jugador ofensivo ni tampoco el mejor jugador defensivo, que en este caso sí que coincide. Pero bueno, ya en esta temporada Rudy Gobert había sido el segundo en porcentaje de acierto permitido a sus oponentes, con más de 15 lanzamientos por encuentro y 40 partidos disputados. El primero era Victor Wembanyama, por eso ha sido el jugador defensivo de la temporada. Pero es que el francés, Rudy Gobert, había dejado a sus oponentes en un 44% de precisión. Con él en cancha, los Minnesota Timberwolves habían registrado un 108 de ratio defensivo. Esta hubiera sido la segunda mejor marca en toda la NBA. De no existir, evidentemente, los Oklahoma City Thunder serían los primeros. Todo esto, y es bastante destacable, disputando más de 2.300 minutos y 76 partidos. Un jugador que cuando ha estado sobre la cancha ha desempeñado un rol importante, que ha tenido un montón de minutos y ha conseguido un impacto como este que estamos hablando, pues ya te deja entrever que estamos ante un jugador de otra dimensión. ¿Y qué pasa? ¿O qué pasaba más bien durante la fase regular cuando Rudy Gobert se sentaba en el banquillo o cuando directamente no jugaba el partido? Pues los datos defensivos de los Minnesota Timberwolves bajaban
mejor dicho, se incrementaban a 115,9 puntos permitidos por cada 100 posesiones. Esto hubiera convertido a los Timberwolves en la 21ª defensa de la NBA, la 10ª peor de toda la competición, justo el lugar donde se encontraban los Denver Nuggets o donde se encontraron al término de esta campaña. En conclusión, desde el punto de vista defensivo y por pasar ya a la siguiente fase, Rudy Gobert en cancha convierte a los Timberwolves en una defensa de élite y sin el jugador francés, Minnesota se convierte en una defensa más bien mala, mediocre, a la altura de lo que habíamos visto con unos Denver Nuggets, que fue una de las grandes razones por las que el conjunto de Minneapolis consiguió batirles 4-2 sin tener a Ayo Dosunmu, sin tener a Donte DiVincenzo y sin tener tampoco a Anthony Edwards en el partido definitivo, en ese sexto encuentro. Por otro lado, fue primero en Defensive DPM, que es una métrica que estima el impacto de un jugador sobre el ataque rival esperado por cada 100 posesiones. Aquí registró un más 3,9. Fue primero también en Defensive Ramp, que es otra métrica que aísla el verdadero impacto defensivo de un jugador calculando la diferencia de puntos permitidos por cada 100 posesiones cuando ese jugador está sobre la cancha. Y aquí registró un más 5,6. Y pese a todo eso, solamente sumó 41 votos en el premio al mejor defensor de la temporada. Los premios, por mucho que voten periodistas, hay una amalgama de distintos profesionales de la comunicación, algunos son mucho más serios, otros simplemente suman trayectoria en ese sentido o son exjugadores o exentrenadores, de tal manera que en cierta medida es difícil que haya un consenso con respecto a jugadores con una trayectoria, una narrativa, una serie de condicionantes y una visión tan peyorativa de su rendimiento como es Rudy Gobert, en una votación donde estaba claro que iba a ganar Víctor Wembanyama, pero 41 votos es muy poquito para un jugador que ha tenido una temporada tan diferencial en ese costado del campo. Y quiero hablar también de la defensa sobre Nikola Jokic, porque fue una de las grandes claves de la victoria de los Minnesota Timberwolves en la primera ronda. Partamos ya como premisa que Nikola Jokic no estaba al 100%, ¿vale? Venía mermado por la lesión sufrida el pasado mes de diciembre. No estaba cómodo, no estaba jugando del todo bien, aunque dejaba unos números demenciales en el cierre de la temporada. Le dediqué también un vídeo para poner en valor todo lo que estaba haciendo el jugador serbio. Pero eso no quita que la defensa de Rudy Gobert sobre Nikola Jokic haya estado a la altura de los más grandes de todos los tiempos en ese apartado del juego, como es la defensa. Tras 2 partidos, a Jokic, Gobert le había dejado en el 35% de acierto tras 75 posesiones, con 10 asistencias y 5 pérdidas. Tras 4 encuentros, el dato seguía siendo bajo, 34% de acierto, 48 puntos, 20 asistencias, 9 pérdidas en 178 posesiones. Y al final de la eliminatoria, tras 6 partidos, el desglose es el siguiente: 283 posesiones, solo anota Nikola Jokic 80 puntos a lo largo de 6 partidos cuando es defendido por Rudy Gobert y reparte 36 asistencias por 13 pérdidas. Es decir, por cada 3 asistencias que repartía, más o menos, Nikola Jokic, perdía un balón. De tal manera que podemos ponderar que el impacto de Rudy Gobert sobre Nikola Jokic fue diferencial, en última instancia, para que los Minnesota Timberwolves acabasen pasando de eliminatoria, todo ello dejándole al serbio en un 43% de acierto. Y diréis, vale, ¿y cómo lo había hecho Jokic en las anteriores eliminatorias que se habían enfrentado? Para que nos hagamos una idea, en 2024, que era el anterior, Jokic mete 60 puntos con un 50% de acierto en tiros de campo a lo largo de 101 posesiones. En 2023, que fue la anterior, la que ganan los Denver Nuggets, también 60 puntos, esta vez 50% de acierto, a lo largo de 158 posesiones. Y esto, pues bueno, si lo hilamos con un Jokic que durante la temporada regular había arrasado por completo durante todos los enfrentamientos que se había medido a Rudy Gobert, pues vemos como el francés, cuando llega la hora de la verdad, es capaz de dar un paso adelante, de convertirse en un jugador incluso de mayor impacto respecto de lo que se ha visto de él en la temporada regular y sobre todo callar alguna que otra boca, lo cual se alarga incluso al primer encuentro de la serie contra los San Antonio Spurs, donde enfrentándose a alguien como es Víctor Wembanyama, mucho más rápido, mucho más joven, mucho más polivalente y también, sí, mucho más grande que Rudy Gobert, el compatriota francés, el 4 veces defensor del año, deja a Wemby en un 4 de 10 en tiros de campo, apenas 8 puntos en 35 posesiones defensivas, y Wemby no intenta un solo tiro libre en todo el tiempo que está defendido por Rudy Gobert. Por otro lado, Wemby también le deja unos cuantos tapones, así que es una competición bastante interesante. Pero
quiero llegar al siguiente punto, porque creo que todos estos playoffs, independientemente de si los Timberwolves acaban perdiendo en semifinales de conferencia, que debería ser lo habitual o lo esperable, porque no tienen a Anthony Edwards, pero está lesionado, Donte DiVincenzo no va a volver, Ayo Dosunmu arrastra problemas y Jaden McDaniels no puede seguir convirtiéndose ni manteniendo esta versión durante mucho tiempo, si todo apunta a la lógica habitual, además de que San Antonio Spurs es un equipo quizá mucho más profundo. Pero Gobert, durante toda su trayectoria, ha sido injustamente maltratado por la prensa, injustamente maltratado por el resto de jugadores, injustamente maltratado también por los aficionados, que no eran capaces de comprender la dimensión de lo que él era capaz de hacer en defensa. ¿Por qué? Porque siempre estaba en el lado incorrecto de la foto. Que al mismo tiempo, para mí eso, si fuese el entrenador de Rudy Gobert, sería una virtud. El hecho de que no tiene miedo a que tenga quien tenga delante, él aguante el cambio, él ponga la mano y si le meten un triple en la cara a 5 segundos del final, como ocurrió, no sé si fueron 5 segundos, en la recta final de un partido como en el Dallas Mavericks contra Minnesota Timberwolves de las finales de conferencia de 2024, ahí, pues bueno, es la parte negativa o la contrapartida de ser un jugador que se arriesga, de ser un jugador que no le tiene miedo a enfrentarse al mejor jugador ofensivo, a pesar de que no tenga una gran capacidad de cambio como sí puede tener pues Victor Wembanyama, Draymond Green en su momento, Kawhi Leonard, etc. Se ha hablado mucho siempre de la injugabilidad defensiva de Rudy Gobert en playoffs por el hecho de que cambian mucho los bloqueos y acaban emparejándose con jugadores pequeños. Pero seguro que nunca te han contado que al Harden MVP, al de 2018, cuando estaba en Utah Jazz y el otro en Houston Rockets, le dejan un 40% de acierto en tiros de campo y un 41% de acierto en tiros de campo en el año 2019 porque se vuelven a medir en primera ronda. A Jamal Murray, en 2024, en la serie que ganan los Timberwolves, le deja también en un 40%. A Kevin Durant, en 2024, le deja en un 40% también. A Devin Booker, en ese mismo año, en esa misma eliminatoria ante los Phoenix Suns, en un 35%. A Chet Holmgren, el pasado curso, con los Oklahoma City Thunder, que ganan los Thunder, pero es una eliminatoria donde Minnesota ya llega desfondado, deja a Chet en un 33%. A Doncic, en 2025, la serie que ganan los Timberwolves a los Lakers, le dejan un 41% después de que le hubiera pintado la cara en el año anterior, en 2024. A Shea, que venía a ser MVP, que sería MVP de las finales, el máximo autor de la competición, en la anterior eliminatoria de 2025 en la que se enfrentan, deja al canadiense en un 37% de acierto. Y a LeBron, en 2025, en un 25% de acierto. La manera que ha anulado a Jokic y lo bien que lo está haciendo ante Victor Wembanyama, yo creo que debería ser suficiente argumento como para que muchos se replanteen la visión que han tenido durante toda su trayectoria de Rudy Gobert. Es un impacto, es de una dimensión y que está dejando unos números y al mismo tiempo es muy visual ahora mismo comprobar que Rudy Gobert está dejando seco a los principales jugadores interiores del otro equipo. Creo que es suficiente como para poder contraargumentar que Rudy Gobert ha estado infravalorado y ha sido injustamente tratado por buena parte de la audiencia y de la prensa. Este es mi pequeño análisis, mi pequeña visión de lo que estamos viendo en estos playoffs con Rudy Gobert. Nunca pensé que tendría que hacer un vídeo en defensa de Rudy Gobert, pero la realidad es que estamos viendo un jugador que pese al tiempo que ha pasado, de que estamos ante el último tercio de su trayectoria y que los años pasan para todo el mundo, sobre todo un jugador de esas dimensiones, sigue siendo capaz de condicionar los ataques rivales a la hora de la verdad. Así que bueno, hasta aquí este vídeo, hasta aquí este análisis un poquito de Rudy Gobert. Recordad, suscribiros para ayudarme a crecer el canal, que lo he lanzado hace poquito, que aporto un poquito de contenido de vez en cuando tengo un poquito de tiempo y que me podéis ver también en el canal de Gigantes del Básquet. Soy comentarista NBA en Prime Video y nos vemos en el próximo vídeo aquí en mi canal. Un saludo y hasta la próxima. Chao.